Amados hermanos, lo que voy a compartir con ustedes marcó un antes y un después en mi vida. Mi nombre es Daniel Méndez, tengo 44 años, soy originario de Honduras y durante 3 lustros me he entregado al servicio del Señor como misionero en distintos países. Sin embargo, ninguna de mis experiencias previas, por intensas o difíciles que fueran, me preparó para lo que me ocurrió en las montañas de la India, aquel 23 de septiembre de 2000. Ese día un pequeño avión Cessna 172, en el que viajábamos 5 misioneros, comenzó a estremecerse en pleno vuelo sobre los cielos indios. De repente el motor falló sin previo aviso, y lo que siguió fue un silencio sepulcral dentro de la cabina. El piloto, con desesperación en la voz, gritaba que no había nada más por hacer. El aparato descendía en picada, directo hacia la tierra. Los misioneros cerraron los ojos, convencidos de que eran los últimos instantes de sus vidas. Todo apuntaba a que el impacto era inevitable, que nuestra historia concluiría allí mismo. Pero lo que sucedió a continuación, hermanos, escapa por completo a cualquier explicación lógica. Fue algo que ni los equipos de rescate, ni los médicos, ni siquiera nosotros, los sobrevivientes, logramos comprender hasta hoy. Quiero decirles algo: si ustedes creen en milagros, acompáñenme hasta el final, y si no creen, permanezcan también, porque este testimonio desafiará su manera de ver la vida. La historia no comenzó ese día, sino 3 meses antes, en junio de 2019, en mi pequeña congregación en Tegucigalpa, Honduras. Era un domingo por la noche, en una de esas reuniones íntimas donde la presencia del Espíritu Santo se siente de forma especial. Yo estaba de rodillas en el altar cuando el pastor Samuel se acercó, puso su mano sobre mi hombro y con esa voz solemne que usaba cuando Dios le revelaba algo, me dijo: Daniel, el Señor me mostró algo acerca de ti. Vas a viajar lejos, muy lejos, llevarás su palabra a sitios que jamás imaginaste pisar. En aquel momento no entendí lo que quería decir. Yo ya tenía varios años sirviendo como misionero en Centroamérica. Había trabajado en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Pensé que tal vez se trataba de México o incluso de Estados Unidos. Sin embargo, 3 semanas después, recibí una llamada que lo cambió todo. La voz al otro lado de la línea era la del pastor David Thompson, un misionero estadounidense que llevaba 2 décadas laborando en la India. Su tono era cansado, quebrado, y me dijo: Daniel, necesito pedirte algo que puede sonar una locura. En el norte de la India, en las montañas de Uttar, hay aldeas indígenas que nunca han escuchado el Evangelio. Por generaciones han estado aferradas a tradiciones hindúes y budistas, pero algo está ocurriendo. La gente está teniendo sueños con Jesús, buscan respuestas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo había oído hablar de este tipo de fenómenos en tierras musulmanas e hindúes. Hombres y mujeres que antes de conocer a Cristo tenían encuentros sobrenaturales con Él en visiones nocturnas. David continuó: el problema es que esas comunidades son tan remotas que solo se puede llegar en avionetas pequeñas, y necesitamos un grupo de misioneros valientes que no teman arriesgarlo todo por el reino. Colgué la llamada con la certeza de que Dios me estaba llamando. No sabía cómo comunicarle a mi esposa Ana María lo que había escuchado, menos aún cómo explicarles a mis hijos, Carlos de 16 años y Valeria de 12, que su padre debía irse al otro lado del mundo, a un lugar hostil y sin fecha de regreso. Esa misma noche, mientras Ana María dormía, salí al patio. El aire húmedo de Tegucigalpa se sentía denso, las cigarras cantaban entre los árboles de mango y yo miraba el cielo estrellado preguntándome si estaba perdiendo la razón al considerar este viaje. Abrí mi Biblia al azar y mis ojos cayeron en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquellas palabras saltaron de la página como fuego. Esa noche lloré, no de tristeza sino de entrega absoluta. Sabía que Dios me pedía renunciar a mi comodidad, a mi seguridad y a la vida familiar normal que conocía, y sabía que debía decir sí. La conversación con Ana María no fue sencilla. Al hablarle de India, de montañas aisladas, de avionetas peligrosas, vi miedo en sus ojos, pero también vi algo más, la misma convicción espiritual que ardía en mi corazón. Si Dios te llama, me dijo sosteniendo mis manos, yo también debo dejarte ir. Prométeme que no vas solo, llevas nuestras oraciones, llevas a nuestros hijos en tu corazón y llevas la cobertura de esta familia. Los preparativos ocuparon casi 2 meses, vacunas al día, trámites de visas, un curso acelerado del idioma local
y varias sesiones con David Thompson sobre cultura y costumbres del norte de la India. Pero por encima de todo dedicamos tiempo a ayuno y oración. Entendíamos que iríamos a un territorio espiritualmente tenso, lugares donde por siglos las tinieblas habían operado sin oposición. El 15 de septiembre de 2019 me despedí de mi familia en el aeropuerto de Tegucigalpa. Carlos quiso mostrarse fuerte, aunque sus ojos delataban el llanto contenido. Valeria se aferró a mi cuello como si temiera soltarme. Ana María me abrazó al oído y susurró: «No olvides quién eres, hijo del Altísimo, sus ángeles te guardarán». El trayecto hasta Nueva Delhi fue largo, con conexiones interminables y usos horarios que confundían el cuerpo. Sin embargo, en cada escala sentía una paz envolvente, como si una nube invisible me cubriera y me preparara para lo que vendría. Al aterrizar, el choque cultural me golpeó con fuerza. Aromas de especias e incienso en el aire, caravanas de vehículos tocando la bocina sin tregua, música devocional elevándose desde templos, lenguas desconocidas por todas partes y una explosión de colores más intensa que cualquier mercado hondureño que hubiera visto. David me recogió en el aeropuerto, alto, delgado, cabello totalmente cano y unos ojos azules que habían visto demasiado. Mientras avanzábamos por el tráfico denso, me explicó con detalle: «Las aldeas están en la cordillera, Daniel, a unos boiquis. El aire es delgado, los caminos imposibles. Su espiritualidad mezcla hinduismo antiguo, budismo tibetano y creencias animistas». Se detuvo un instante, me miró fijo y añadió: «Lo extraordinario es esto. En los últimos 6 meses, más de 50 personas han soñado con un hombre vestido de blanco, con señales en las manos, que les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No saben quién es Jesús, pero Él se les está presentando». La piel se me erizó. Era lo mismo que había leído sobre avivamientos en contextos musulmanes e hindúes, Cristo revelándose antes de la llegada de cualquier misionero. Pasamos 3 días en Nueva Delhi orando y afinando el plan. Éramos 5 en el equipo: David Thompson y yo, Sarah Miller, médica australiana de 35 años, Marcus Weber, alemán de 29, traductor con un dominio admirable del idioma local, y Priya Sharma, misionera india de 31 años, oriunda de aquellas montañas y seguidora de Jesús a pesar del rechazo de su familia. Cada uno había renunciado a algo valioso. Sarah dejó una clínica en crecimiento, Marcus abandonó un doctorado, Priya volvió a su tierra como embajadora de la fe que la transformó. El 22 de septiembre volamos a Dehradun, la ciudad más cercana a nuestro destino. Esa noche, en un hotel sencillo, la intercesión se extendió hasta las 3 de la madrugada. Se percibía una expectativa reverente, pero también una presión espiritual casi tangible. Antes de dormir, oré en silencio: «Señor, si este fuera mi último día, úsalo para tu gloria, que estas comunidades conozcan tu amor, y que mi familia entienda que todo valió la pena». El 23 de septiembre amaneció nublado y fresco. Las cumbres del Himalaya se perdían en una neblina hermosa e intimidante. El aeropuerto era pequeño, con una pista encajada entre colinas. Nuestro piloto, el capitán Raj Patel, rondaba los 50 y sumaba más de 2 décadas surcando esos valles. Piel curtida por el sol, mirada serena de quien ha sorteado tormentas. «Este vuelo será diferente», advirtió mientras revisaba la Cessna 172. «El clima está variable, hay corrientes impredecibles. Volaremos más alto para evitar nubosidad. Conozco bien estas montañas». Formamos un círculo y oramos. David pidió dirección y resguardo divino y encomendó al piloto y a la aeronave. Subimos con una mezcla de nervio y expectación. Yo me senté junto a la ventana derecha, Sarah a mi lado, David y Marcus detrás, Priya al frente como copiloto. A las 10:15 el motor rugió y la avioneta aceleró hasta desprenderse de la pista, trepando hacia cordilleras enteladas de nubes. Los primeros 20 minutos fueron un espectáculo: terrazas de cultivo ascendiendo como gradas verdes, ríos plateados serpenteando por los valles, aldeas diminutas salpicando las laderas. El capitán señaló a la izquierda. «Ahí está el Nanda Devi», dijo, «montaña venerada». Entre aperturas de nubes su silueta se erguía majestuosa como si tocara el cielo. Pero el clima cambió de ánimo. Las nubes, antes algodonosas, se volvieron densas y oscuras. La aeronave comenzó a sacudirse bajo manos invisibles. «Turbulencia normal», anunció el capitán, aunque su tono tenía un filo de preocupación. Sarah apretó mi mano y empezó a orar. David y Marcus intercedían detrás. Priya hablaba con el capitán en el idioma local, pero el rugido del motor y el golpe del viento tragaban las palabras.
A las 10:45 penetramos una nube tan compacta que las ventanillas quedaron blancas, como sumergidas en leche espesa. El temblor se volvió violento, subidas y caídas bruscas nos hacían sentir en una montaña rusa invisible. «Esto ya no es normal», gritó el capitán. La avioneta se inclinó bruscamente hacia la derecha, en un ángulo imposible. Sara gritó y se aferró a mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas marcarme la piel. David y Marcus comenzaron a clamar a Dios en voz alta. Sus súplicas se mezclaban en un coro desesperado. Priya, en el asiento delantero, hablaba apresurada con el capitán, pero él estaba concentrado en los controles, con el sudor recorriendo su frente mientras luchaba contra fuerzas que parecían vencerlo. «Dios mío, estamos cayendo», exclamó Marcus desde atrás. Y era verdad. A través de la densa neblina se alcanzaba a percibir el descenso abrupto. No era parte de la ruta. No era un movimiento controlado. Estábamos en caída libre, un frágil artefacto de metal atrapado entre colosos de roca. El capitán intentaba comunicarse por radio, lanzando coordenadas y mensajes de auxilio, pero lo único que recibía eran respuestas fragmentadas, cubiertas de estática. Demasiado lejos, demasiado alto, demasiado aislados para que alguien pudiera hacer algo. «Prepárense para el impacto», gritó finalmente con voz quebrada. «No tengo control, vamos a estrellarnos». En ese instante, hermanos, el tiempo pareció estirarse. Cada segundo se volvió eterno, como si mi mente procesara 1000 pensamientos en un latido. Imágenes cruzaban mi mente con velocidad abrumadora. El abrazo de Ana María en el aeropuerto, la sonrisa de Valeria, la mirada firme de Carlos conteniendo las lágrimas. Vi a mis padres ancianos, imaginando cómo recibirían la noticia de que su hijo había muerto en un accidente en tierras lejanas. Recordé palabras no dichas, abrazos pendientes, sueños que jamás vería cumplidos. Y de repente, en medio del pánico, algo cambió en mi interior. Una paz inexplicable se apoderó de mí. Era como si una voz silenciosa me susurrara: «Daniel, esto no es el final, apenas es el comienzo». Abrí mis labios y, contra toda lógica, empecé a cantar. Sí, en medio de la caída comencé a elevar un himno. Sara me miró incrédula, pero en cuestión de segundos, con lágrimas en los ojos, se unió. David y Marcus añadieron sus voces desde atrás. Priya, aunque no conocía la melodía, empezó a clamar en su lengua con tal fervor que podía sentirse en el aire. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. A través de la bruma que cubría las ventanas, se filtró una luz. No era la del sol, ni podía compararse con ninguna fuente natural. Era un resplandor cálido, dorado, que parecía palpitar con vida propia. El capitán dejó de forcejear con los controles y, con los ojos desorbitados, murmuró: ¿Qué es eso? La luz creció hasta llenar toda la cabina, y dentro de ella comenzaron a delinearse figuras, seres luminosos, majestuosos, con alas extendidas que irradiaban autoridad y ternura. Priya exclamó con voz temblorosa: «Ángeles, son ángeles de Dios». Y lo eran. Rodeaban nuestra avioneta, volando como escoltas celestiales. Sus rostros transmitían una serenidad indescriptible. Sus alas parecían abarcar el cielo mismo. En ese instante la caída se detuvo. No fue un descenso gradual. En un momento íbamos directo a la tragedia, y al siguiente estábamos suspendidos en el aire, sostenidos como por manos invisibles. El capitán revisó los instrumentos incrédulo. «Esto es imposible. El motor está muerto. No hay control alguno». Pero estamos flotando, y no solo flotábamos, estábamos siendo guiados. Los ángeles nos rodeaban, llevándonos suavemente a través de montañas imponentes hacia un destino que solo ellos conocían. Durante 20 minutos vivimos lo que ningún manual de aviación podría explicar. Navegábamos sin motor, atravesando uno de los terrenos más peligrosos del planeta, llevados por fuerza sobrenatural. Los picos nevados brillaban a nuestro alrededor con una belleza casi irreal, como si estuviéramos en un viaje celestial. Luego el rumbo cambió otra vez. Un descenso suave, controlado, tan delicado que parecía que manos amorosas nos depositaban sobre la tierra. El capitán señaló con voz entrecortada: «Allí, un claro», y frente a nosotros apareció un valle abierto, un espacio perfecto para aterrizar. La aeronave tocó tierra con suavidad imposible. Avanzamos unos metros y nos detuvimos. Silencio absoluto. Nadie habló durante largos segundos. Estábamos vivos, y sabíamos que acabábamos de presenciar un milagro. El primero en romper el silencio fue el capitán Raj Patel. Con voz aún temblorosa dijo: 30 años volando y jamás vi algo así. Este avión debió haberse destrozado contra un barranco. Todos deberíamos estar muertos, pero aquí estamos,
ilesos y en el único sitio donde un aterrizaje era posible. Bajamos de la avioneta con las piernas temblorosas y el corazón desbordado de gratitud. El aire frío de montaña se sentía como el oxígeno más puro que jamás había respirado. Estábamos a unos 2,800 metros de altura, rodeados de cumbres que parecían gigantescas catedrales naturales. Sin embargo, lo más impresionante no era el paisaje, sino lo que descubrimos al levantar la vista hacia el valle. A unos 200 metros de donde aterrizamos, alrededor de 50 personas estaban sentadas en círculo sobre la hierba, hombres, mujeres, ancianos y niños, vestidos con túnicas de lana en tonos tierra, mantas tejidas y gorros para protegerse del sol de altura. No estaban allí por casualidad, no pastoreaban, no recolectaban hierbas, estaban orando. Algunos tenían los ojos cerrados y las manos levantadas hacia el cielo, otros inclinaban la frente en reverencia profunda. En el centro del círculo, algo nos dejó sin aliento, una cruz hecha de piedras cuidadosamente apiladas, de 1,5 metros de altura, rodeada por decenas de flores silvestres en tonos rojos, amarillos, blancos y violetas. Un tapiz de colores contrastaba con el verde de la hierba y el gris de la piedra. Cuando la comunidad nos vio descender del avión, se levantaron al unísono y caminaron hacia nosotros. No mostraban sorpresa ni temor, más bien una calma reverente, como si hubieran estado aguardando nuestra llegada. El hombre que encabezaba al grupo tenía unos 60 años. Su cabello gris recogido en una trenza, rostro marcado por arrugas y unos ojos llenos de sabiduría y paz. Se detuvo frente a nosotros y sin previo aviso se postró rostro en tierra. No solo él. Toda la comunidad hizo lo mismo. 50 personas inclinadas en señal de adoración ante 5 forasteros que acababan de llegar en un avión que, por toda lógica, debió haberse estrellado. Priya reaccionó primero. Corrió hacia el anciano, lo levantó suavemente y comenzó a hablarle en su idioma. Yo observaba con asombro. Le pregunté a ella qué decía. Con lágrimas en el rostro tradujo. Se llama Tenzin. Dice que han estado esperándonos desde hace 3 meses. El hombre de blanco con cicatrices en las manos les dijo en sueños que vendríamos del cielo en una máquina voladora para contarles toda la verdad sobre él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El mismo hombre de los sueños, Jesús. Tenzin continuaba hablando con emoción creciente y Priya traducía. Más de la mitad del pueblo ha tenido el mismo sueño durante 6 meses. El hombre de blanco se les aparece diciendo, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy pronto mis mensajeros vendrán desde el cielo para darles toda mi historia. David Thompson, temblando de emoción, intervino. Pregúntale por la cruz. ¿Por qué la construyeron? La respuesta nos dejó aún más impactados. Priya tradujo con voz entrecortada. Hace 3 semanas el hombre de blanco les mostró en sueños la figura de 2 maderos cruzados. Les dijo que levantaran esa forma con piedras y que colocaran flores alrededor porque representaba su victoria sobre la muerte, y que cuando llegaran sus mensajeros, ellos comprenderían su significado. En ese momento entendimos que no estábamos viviendo solo un rescate milagroso, estábamos presenciando el cumplimiento exacto de una promesa divina dada mucho antes de que nosotros supiéramos siquiera que vendríamos. Tenzin añadió, toda la comunidad ayunó y oró por 3 días para preparar la llegada. Y anoche mismo el hombre de blanco me dijo en sueños, mañana cuando el sol esté en lo alto mis mensajeros caerán del cielo, pero no sufrirán daño. Mis ángeles los traerán a salvo, prepárense para recibir mi palabra. Al escuchar esto, David se llevó las manos al rostro y lloró como un niño. Sara, la médica siempre racional, cayó de rodillas sobre la hierba, adorando con una intensidad que jamás había mostrado. Marcus, el académico alemán, repetía incrédulo, es imposible, pero está ocurriendo, y yo, hermanos, me encontré en medio de un valle del Himalaya, miles de kilómetros de mi Honduras natal, siendo testigo de cómo el mismo Jesucristo había preparado a una comunidad entera con meses de anticipación, revelándose a ellos en sueños para el encuentro que estábamos viviendo. Tenzin nos invitó a acercarnos al círculo de oración, justo donde habían levantado la cruz de piedra. Cuando nos reunimos allí ocurrió algo aún más sorprendente. Una niña, de no más de 8 años, caminó tímidamente hacia Sara y le extendió algo en sus pequeñas manos. Era un dibujo hecho en un trozo de corteza, con carbón y pigmentos naturales. Representaba a un hombre con túnica blanca, brazos extendidos, rodeado de figuras más pequeñas que claramente eran niños. En la esquina se veía una cruz. Sara, conmovida,
Preguntó a través de Priya. ¿Cuándo hiciste esto? La niña respondió con dulzura. Hace 2 semanas. El hombre de blanco vino en un sueño, me llamó por mi nombre, Pema, y me pidió que lo dibujara para mostrárselo a sus mensajeros cuando llegaran. Sara recibió el dibujo con manos temblorosas. Aunque era sencillo, los detalles eran sobrecogedores. Las cicatrices en las manos, la expresión de ternura en el rostro, la postura de brazos que recordaba a la crucifixión. Sara, conteniendo las lágrimas, preguntó, «Pema, ¿el hombre de blanco te dijo cómo se llama?» La niña sonrió con inocencia y respondió sin dudar, «Sí, se llama Jesús, y me dijo que me ama más que todas las estrellas del cielo». Ese instante me quebró por dentro. Entendí que no estábamos allí por accidente, estábamos en terreno santo. Dios había orquestado cada detalle. Nuestro llamado, el accidente, el rescate milagroso, todo para conectar con una comunidad que él mismo llevaba preparando durante meses. Entonces Tenzin me miró fijamente y habló a través de Priya. El hombre de blanco dijo que uno de ustedes contaría toda su historia, por qué murió en la cruz y cómo resucitó. Hemos estado esperando escucharla completa. Supe que había llegado el momento para el cual Dios me había apartado desde Honduras. No era solo viajar al otro lado del mundo, sino estar allí, frente a 50 personas que ya conocían a Jesús en sueños, deseando escuchar el Evangelio entero. Me senté en el suelo, con la cruz de piedra detrás y la comunidad reunida en círculo. El aire era tan delgado que costaba respirar, pero cuando abrí la boca las palabras fluyeron con una unción indescriptible. Mi nombre es Daniel Méndez, comencé, mientras Priya traducía cada frase. Vengo de un país muy lejano llamado Honduras. Pero el mismo Dios que se les ha mostrado en sueños, me envió para completar la historia que ya conocen. Durante 3 horas tuve el privilegio de compartir desde la creación hasta la resurrección. Les hablé de Adán, de Abraham, de Moisés, de David. Les expliqué cómo Dios preparó la llegada del Mesías, y cuando llegué a la vida de Jesús, sus milagros, su cruz y su resurrección, vi en sus rostros un reconocimiento inmediato. Cada vez que mencionaba un detalle, Tenzin exclamaba, «Sí, eso mismo vimos en los sueños. Esa es la voz que escuchamos». En el momento en que hablé de la crucifixión, ocurrió algo extraordinario. La pequeña Pema se levantó, caminó hasta la cruz de piedra, puso sus manitas sobre las piedras y rompió en llanto. Pregunté qué decía, y Priya tradujo con la voz quebrada. Dice que ahora entiende por qué el hombre de blanco tenía cicatrices en las manos. Dice que sufrió eso por amor a ella, por amor a su pueblo y por amor a todos nosotros. Y entonces, sin que nadie los guiara, toda la comunidad se levantó y comenzó a declarar en su idioma, «Jesús es nuestro Salvador. Él murió por nosotros, vive por siempre y le pertenecemos». Era como un bautismo colectivo, espontáneo, dirigido no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que ya había preparado sus corazones. Lo más asombroso aún estaba por venir. Tenzin se acercó otra vez, y con lágrimas en el rostro nos dijo que había algo más que mostrar. Nos condujeron por un sendero estrecho durante 20 minutos, hasta llegar a una cueva natural en la ladera. Al entrar mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Las paredes estaban cubiertas de dibujos recientes, hechos con los mismos pigmentos que usó Pema, pero no eran escenas cualquiera, era la historia de Jesús completa. En una pared, el nacimiento con una estrella brillante sobre un pesebre. En otra, Jesús multiplicando panes y peces, sanando enfermos, caminando sobre el agua. Más allá, la crucifixión con la corona de espinas, los clavos y la lanza en el costado. Y en la pared principal la resurrección, con Jesús saliendo de la tumba, rodeado de luz y ángeles. David, atónito, preguntó a través de Priya, ¿cuándo hicieron estos dibujos? La respuesta de Tenzin fue tan increíble como todo lo que habíamos presenciado. Durante los últimos 4 meses, distintas personas del pueblo tuvieron sueños específicos. Cada uno veía una parte diferente de la historia de Jesús y sentían la necesidad de dibujarla. No sabíamos que juntos formaban una historia completa hasta que terminamos todos los murales. El académico Marcus Weber se acercó con ojos de investigador y murmuró casi para sí mismo, «Esto es imposible desde cualquier punto de vista antropológico. Una comunidad aislada no puede construir una narrativa bíblica completa sin contacto previo con el cristianismo. Es como si alguien los hubiera estado instruyendo personalmente». Y lo entendimos, había sido el mismo Jesús quien los enseñó en sueños y visiones. Pasamos el resto del día y toda la noche con la comunidad. Compartimos su comida sencilla, cebada tostada,
té caliente de hierbas locales y vegetales cultivados en terrazas de montaña. Dormimos bajo un cielo despejado donde las estrellas brillaban como nunca antes. Cada instante era un recordatorio de que estábamos presenciando algo divino. Sara, con su formación médica, atendió a enfermos con dolencias menores. Marcus les enseñó cánticos cristianos en su idioma. David relató testimonios de otros avivamientos que había presenciado en 2 décadas como misionero. Yo, por mi parte, me limité a escuchar. Quería absorber cada detalle de cómo Jesús mismo había preparado sus corazones. Una mujer llamada Dolma me contó que en uno de sus sueños Jesús la había sanado de una enfermedad que la debilitaba desde hacía años, y que al despertar estaba completamente libre de síntomas. Un joven llamado Lobsang relató cómo vio en visión a un avión cayendo del cielo, rescatado por ángeles, y comprendió que era la señal de que Dios les enviaría mensajeros. Pero la historia más impactante la compartió un anciano de 78 años llamado Norbu. Él había sido líder espiritual del pueblo, guardián de tradiciones budistas e hindúes. 3 meses antes, mientras meditaba en su cueva, experimentó algo que lo transformó. La cueva se llenó de una luz más brillante que el sol, pero no me dañaba los ojos, me relató. Compría traduciendo, y en el centro apareció un hombre majestuoso, más hermoso que todo lo que había visto en mis largos años. Se acercó y me dijo: Norbu, has buscado la verdad toda tu vida, pero en lugares equivocados. Yo soy la verdad que buscas, soy el camino que te llevará a la vida eterna. Sígueme. Norbu le preguntó quién era. El hombre extendió sus manos mostrando cicatrices frescas y respondió: soy Jesús, morí por ti en una cruz hace 2000 años, pero resucité. Hoy vengo a llamarte a mi reino. Esa misma noche, Norbu quemó todos sus ídolos y empezó a hablarle a su gente del hombre de blanco que le había cambiado la vida. Mientras lo escuchaba, comprendí que estábamos ante un avivamiento del mismo calibre que los descritos en la historia de la Iglesia, pero presenciado en vivo, una intervención sobrenatural de Dios en una cultura cerrada, preparando corazones antes de la llegada de los misioneros. Nuestro tiempo con ellos, sin embargo, tenía que concluir. El capitán Raj Patel había trabajado en el avión durante todo el día siguiente, ayudado por hombres de la comunidad que mostraron habilidades mecánicas sorprendentes. Contra toda expectativa, había logrado reparar el motor. Más aún, logró establecer contacto por radio con las autoridades de Dehradún, que habían iniciado un operativo de búsqueda tras perder nuestra señal. Un helicóptero de rescate viene en camino, nos anunció. Llegará en 2 horas. La noticia nos llenó de sentimientos encontrados. Era hora de despedirnos, y esa despedida se grabaría en mi memoria para siempre. Toda la comunidad se reunió en círculos concéntricos alrededor nuestro, como capas de una cebolla humana. En el centro estábamos los 5, rodeados por aquellos 50 que ya sentíamos como familia. Tenzin habló en nombre de todos, con una dignidad que me recordó a los patriarcas de la fe. Sus palabras, traducidas por Priya, aún resuenan en mí. Hermanos Daniel, Sara, David, Marcus y Priya, ustedes llegaron cayendo del cielo como ángeles, pero ahora sabemos que fueron enviados por Jesús mismo para completar lo que Él había iniciado en nuestros sueños. Nunca los olvidaremos. Sus nombres estarán en nuestras oraciones cada día, y prometemos proclamar esta historia a todos los que encontremos en estas montañas. Se detuvo un momento y añadió: díganle a sus familias, a sus iglesias y a sus países, que en las montañas más altas del mundo, Dios sigue obrando milagros, que no hay lugar demasiado remoto, ni corazón demasiado duro, ni cultura demasiado diferente para el poder del Evangelio. Cuando Tenzin terminó de hablar, la pequeña Pema se me acercó y me entregó otro dibujo que había hecho durante la noche. En él aparecíamos los 5 de pie junto al avión, y alrededor nuestro había figuras con alas extendidas. Encima, en su lengua local, escribió: los ángeles de Jesús trajeron a sus mensajeros sanos y salvos, y nunca seremos los mismos. Las lágrimas me nublaron la vista. Aquella niña, con su inocencia, estaba confirmando de nuevo lo que habíamos vivido, un milagro directo de Dios. El sonido de hélices interrumpió aquel momento sagrado. El helicóptero del ejército indio apareció entre las montañas, descendiendo hacia el valle. El piloto bajó, miró nuestro avión intacto, y luego nos observó, completamente ilesos. Con expresión de asombro le preguntó en su idioma al capitán Patel: ¿cómo es posible? Perdieron contacto por más de 24 horas en una de las regiones más peligrosas. Esperábamos encontrar solo restos. El capitán, aún conmovido, respondió: yo también lo esperaba, pero estamos vivos gracias a un milagro que no puedo explicar. Antes de partir, nos tomamos fotos con toda la comunidad.
Una de esas imágenes aún la conservo con celo, los 5 de pie junto a la cruz de piedra, rodeados por 50 rostros iluminados con la alegría de haber conocido a Cristo. Cuando el helicóptero se elevó y miré hacia abajo, vi a la comunidad en círculo alrededor de la cruz, con las manos alzadas, y juro que, mientras ascendíamos, distinguí figuras luminosas volando a su alrededor, como si los ángeles que nos habían rescatado hubieran decidido quedarse para seguir cuidando de ellos. El vuelo de regreso a Dehradún transcurrió en silencio. Cada uno procesaba lo ocurrido, como si hubiéramos vivido algo demasiado grande para poner en palabras. Al llegar al hospital, los médicos nos sometieron a exámenes rutinarios tras un accidente aéreo. Revisaron radiografías, análisis de sangre, signos vitales. El jefe médico repetía incrédulo: «Es imposible». Estuvieron en caída libre a 3000 metros de altura, incomunicados por más de un día, y no tienen ni un rasguño. Ni siquiera muestran síntomas de shock o trauma. Es como si hubieran estado de vacaciones, no en un accidente mortal. Lo que no comprendía aquel médico era que habíamos estado bajo la protección sobrenatural de ángeles. Esa misma noche, en un pequeño hotel de Dehradún, tuvimos una reunión de oración y testimonio que se prolongó hasta el amanecer. Cada uno compartió lo que había significado la experiencia. David Thompson, con 2 décadas de ministerio en India, confesó con lágrimas: «He leído relatos de avivamientos pasados, de cómo Dios preparaba pueblos enteros para el Evangelio. Siempre pensé que eran cosas de la historia, de los siglos XVI o XIX. Nunca imaginé presenciarlo en pleno siglo XXI». Sarah Miller, siempre racional, médica formada en la ciencia, habló con la voz quebrada: «Creí en Dios toda mi vida, pero buscaba explicaciones médicas para todo. Lo que vivimos no tiene explicación científica. Tuvimos un encuentro directo con lo sobrenatural. Jamás volveré a ser la misma». Marcus Weber, el académico, trataba de asimilarlo. «He estudiado religiones comparadas durante años. Siempre encontré justificaciones sociológicas para las experiencias espirituales. Pero esto no es un fenómeno subjetivo. Es un hecho objetivo que vivimos simultáneamente 5 personas y que transformó de manera verificable a 50 más». Finalmente Priya, que había crecido en esas mismas montañas antes de seguir a Cristo, nos dijo: «Ustedes no entienden completamente lo que pasó. Conozco estas culturas. Han resistido toda evangelización durante siglos. Que todo un pueblo abandone sus tradiciones ancestrales por sueños con Jesús es humanamente imposible. Esto solo puede explicarse por una intervención directa del Espíritu Santo». Yo escuchaba en silencio, con el corazón ardiendo. Después de un largo momento dije: «Ahora entiendo por qué Dios me llamó desde Honduras hasta aquí. No fue solo para predicar a un pueblo remoto, sino para que fuéramos testigos de que Él sigue obrando milagros en este tiempo, para que llevemos este testimonio al mundo y recordemos que Dios no ha cambiado, que su poder sigue siendo el mismo». Durante los 3 días siguientes, antes de regresar a nuestros países, compartimos lo vivido con otros misioneros en Nueva Delhi. La reacción fue asombrosa. El pastor James Robertson, un británico con 25 años en India, nos escuchó con lágrimas en los ojos. «Esto lo cambia todo», dijo. «Si Dios está preparando pueblos enteros a través de sueños y visiones, debemos replantear por completo nuestras estrategias. No se trata de dónde queremos ir, sino de descubrir dónde Él ya está obrando». El Dr. Rashesh Kumar, pastor indio que lideraba una red de iglesias locales en el norte, nos confirmó que lo que vivimos no era un caso aislado. «En los últimos 5 años hemos documentado más de 200 testimonios similares», explicó. Comunidades hindúes, musulmanas y budistas han tenido encuentros con Cristo antes de la llegada de los misioneros. «Estamos presenciando el inicio de un avivamiento sin precedentes en India». Sus palabras confirmaron lo que nuestro corazón ya sabía. Lo vivido en aquellas montañas era apenas el comienzo de algo mucho mayor. El viaje de regreso a Honduras fue largo, con más de 30 horas de vuelos y conexiones. En el trayecto, llené páginas enteras de mi diario, intentando plasmar cada detalle antes de que el tiempo diluyera la memoria. Pero había cosas que sabía que jamás se borrarían. El rostro de Pema pronunciando el nombre de Jesús por primera vez, la dignidad de Tenzin al recibirnos como mensajeros del cielo, el brillo en los rostros de toda la comunidad al comprender quién era realmente el hombre de blanco, y por supuesto los ángeles que volaron junto a nuestra avioneta. El 28 de septiembre de 2019, aterricé finalmente en Tegucigalpa. El abrazo con Ana María y mis hijos fue tan largo que nadie pudo hablar entre lágrimas. «Papá, ¿cómo fue India?»,
Me preguntó Valeria cuando llegamos a casa. Hija, India me cambió para siempre. Pero más que eso, lo que vivimos allá cambiará a muchos cuando lo cuente. Y así fue. Durante las semanas siguientes compartí el testimonio en mi iglesia local. La reacción fue inmediata. Personas que llevaban años en la fe confesaron que nunca habían escuchado un relato tan poderoso de la intervención de Dios. 3 familias decidieron convertirse en misioneras. 2 jóvenes abandonaron planes seculares para prepararse para el ministerio. Las ofrendas misioneras aumentaron un 300% en solo 2 meses. El pastor Samuel, quien había profetizado mi viaje, me abrazó después de oír mi testimonio por tercera vez y dijo con lágrimas: Daniel, Dios te usó para recordarnos que Él sigue haciendo milagros, que aún interviene de manera sobrenatural y que todavía llama a gente común a ser parte de lo extraordinario. Pronto, la historia comenzó a extenderse más allá de nuestra congregación. Me invitaron a iglesias en distintas ciudades de Honduras, luego en otros países de Centroamérica. Donde quiera que la relataba, ocurría lo mismo. Creyentes que habían perdido la fe en los milagros la recuperaban, iglesias adormecidas despertaban, jóvenes tomaban decisiones firmes de consagrarse al servicio de Dios. 6 meses después, en marzo de 2020, recibí un correo de Priya Sharma con fotos que me hicieron llorar de gozo. La comunidad de Tenzin ya no era de 50 personas, se había multiplicado a más de 200, la cruz de piedra había sido preservada como memorial, pero ahora estaba acompañada de una iglesia sencilla, construida con piedras locales y madera de los bosques. Priya me contaba, desde que se fueron no dejaron de compartir la historia con aldeas vecinas. En 6 meses, 5 comunidades enteras se han convertido, todas reportando sueños con Jesús antes de que llegaran los evangelistas. Tenzin se había convertido en un predicador itinerante, viajando de aldea en aldea relatando el día en que los mensajeros de Jesús cayeron del cielo en un avión, pero fueron salvados por ángeles. Lo más impactante era lo que sucedía con la pequeña Pema. Ahora con 9 años, estaba teniendo visiones sobre otros países donde Dios quería enviar misioneros. Sus dibujos representaban culturas y lugares que ella jamás había visto, y según Priya, varias de sus profecías ya se habían cumplido con exactitud. Entre las fotos enviadas, había una que me estremeció: Pema, 1 año mayor, de pie junto a la cruz original de piedra, sosteniendo un nuevo dibujo. Mostraba a un hombre con sombrero típico hondureño predicando en una iglesia centroamericana. Priya escribió: Pema asegura que Jesús le mostró en visión que tú serás usado para despertar un gran avivamiento en tu nación. Lo que comenzó aquí se extenderá hacia muchos países, empezando por Honduras. Al leer aquel mensaje, sentí la misma voz interior que había escuchado antes de viajar a la India. Entendí que mi llamado no había terminado con aquella misión, apenas estaba comenzando. Dios me había llevado al otro extremo del mundo para mostrarme cómo Él obra sobrenaturalmente en culturas cerradas, y ahora me enviaba de regreso a mi propia tierra para despertar fe en lo imposible. Y así empezó una nueva etapa. En los últimos 4 años desde mi regreso, he compartido este testimonio en más de 500 iglesias en 15 países. He visto miles de personas responder a llamados misioneros al escuchar cómo Dios usa milagros para abrir puertas en los lugares más hostiles. He visto pastores recuperar la fe en lo sobrenatural y congregaciones enteras experimentar sanidades y liberaciones al creer que Dios aún se mueve con poder. En Honduras, la iglesia del pastor Samuel se convirtió en un centro de entrenamiento misionero. Desde allí se han enviado equipos a 12 países distintos, y en cada uno hemos visto confirmaciones similares: sueños proféticos, visiones de Cristo, sanidades milagrosas, comunidades enteras abriéndose al Evangelio. Pero lo más extraordinario sucedió el año pasado. Recibí una llamada de David Thompson, con una emoción que atravesaba la línea telefónica: Daniel, tienes que volver a India. El avivamiento que comenzó en la comunidad de Tenzin se ha extendido por toda la región del Himalaya. Más de 50,000 personas se han convertido en los últimos 4 años, en pueblos que jamás habían escuchado de Cristo. Y muchas de estas comunidades mencionan la historia del avión que cayó del cielo y fue rescatado por ángeles. Me explicó que la historia se había transmitido de boca en boca, como una leyenda moderna sobre el poder de Dios, y que cada vez que era contada, nuevas personas tenían sueños y visiones con Jesús. Incluso el gobierno indio había comenzado a investigar, pues el crecimiento del cristianismo estaba transformando la demografía de la región. Antes de colgar, David añadió algo que me estremeció. La pequeña Pema, ahora de 13 años, tuvo una nueva visión. Jesús le dijo que debes regresar,
no como misionero, sino como testigo. Que documentes lo que ha sucedido para que el mundo occidental crea que Dios aún hace milagros. Tú has sido elegido para llevar este testimonio. Supe de inmediato que debía ir. Así, en octubre de 2023, regresé a la India, esta vez con cámaras y grabadoras para capturar lo que Dios estaba haciendo. Lo que presencié superó cualquier expectativa. La comunidad de Tenzin se había convertido en el epicentro de un movimiento que abarcaba cientos de kilómetros. La iglesia, construida con piedras locales, había sido ampliada 3 veces para albergar a las multitudes que llegaban desde aldeas remotas. Tenzin, ahora con 64 años, era un evangelista reconocido que viajaba constantemente compartiendo el testimonio. Cuando nos reencontramos, me abrazó y dijo: «Cada día agradezco a Dios porque usó tu accidente para traernos salvación. Hoy sé que no fue accidente, sino un plan perfecto preparado desde años atrás». La pequeña Pema, ahora adolescente, se había convertido en una profetisa para toda la región. Sus dibujos y visiones eran buscados por líderes cristianos a cientos de kilómetros, pues sus palabras se cumplían con precisión asombrosa. Un día me dijo: «Jesús me mostró que escribirás un libro sobre lo que pasó aquí. Será traducido a muchos idiomas y preparará a la iglesia en Occidente para un gran avivamiento que viene, lleno de milagros como los que vivimos». Durante 2 semanas entrevisté a más de 200 personas que habían sido impactadas directa o indirectamente por nuestra historia. Pastores que habían plantado iglesias en comunidades que resistieron el Evangelio por siglos, familias enteras que abandonaron tradiciones milenarias, jóvenes que conocieron a Jesús en sueños después de escuchar el relato del avión. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de Karma Sherpa, un guía de montaña budista de 45. «Escuché la historia del avión milagroso hace 2 años», me dijo. «Al principio pensé que era un mito, pero algo en mi interior no me dejaba olvidarla. Una noche soñé con el mismo avión cayendo del cielo, sostenido por ángeles. Luego vi al hombre de blanco mirándome a los ojos y diciéndome: este milagro no fue solo para ellos, fue para alcanzarte a ti. Sígueme». Karma entregó su vida a Cristo esa misma noche en su cueva, y desde entonces había llevado a más de 300 personas al Evangelio, simplemente compartiendo su sueño y nuestra historia. Escuchar a Karma Sherpa me estremeció. Su historia era solo una de cientos que recogí durante esas 2 semanas. Personas que jamás nos habían conocido en persona, pero que fueron alcanzadas porque alguien les contó la historia del avión rescatado por ángeles. Y cada vez que escuchaban, Jesús mismo se les aparecía en sueños, confirmando lo que habían oído. Cuando regresé a Honduras en noviembre de 2023, llevaba conmigo más de 50 horas de grabaciones y cientos de fotos. Pero más que documentación, llevaba una convicción renovada. Dios me había escogido para ser un testigo de su poder sobrenatural en pleno siglo XXI. Hoy, 4 años y 10 meses después de aquel día en las montañas de India, puedo declarar con certeza que servimos a un Dios que aún hace milagros. No me refiero a coincidencias disfrazadas de milagros, ni a bendiciones cotidianas exageradas. Hablo de intervención directa, visible e innegable del Dios Todopoderoso en nuestro mundo físico. Hablo de ángeles deteniendo una caída mortal, de sueños tan precisos que preparan pueblos enteros antes de la llegada de misioneros, de conversiones masivas en comunidades donde nunca había existido presencia cristiana. Pero hay algo que debemos comprender. Dios no hizo estos milagros para impresionarnos ni para darnos una historia emocionante que contar. Lo hizo movido por su amor hacia las almas perdidas. Cada ángel que voló junto a nuestro avión estaba allí porque había 50 personas en una montaña remota esperando escuchar su palabra. Cada sueño que abrió sus corazones fue un acto de misericordia para que nadie se pierda. Y aquí está el desafío. La pregunta no es si Dios todavía hace milagros. La pregunta es si estamos dispuestos a ser instrumentos para ellos. ¿Estamos listos para ir a lugares incómodos, peligrosos, costosos? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él cuando la lógica humana dice que no hay salida? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de lo sobrenatural, aun cuando otros nos llamen locos? Dios busca personas que no se conformen con una fe rutinaria, sino que estén dispuestas a vivir al borde de lo imposible. Personas que oren esperando milagros, que testifiquen esperando conversiones sobrenaturales, que vayan a los lugares más difíciles creyendo que verán la gloria de Dios. Esas personas pueden ser ustedes. El mismo Dios que envió ángeles a rescatar nuestro avión, tiene ángeles asignados para protegerlos en su llamado. El mismo Jesús que se reveló en sueños a una aldea del Himalaya, puede revelarse a personas en su propio vecindario. Pero alguien tiene que decir sí.
Alguien tiene que subir al avión aunque parezca arriesgado. Hermanos, les lanzo un desafío. Tal vez Dios no los llama a India, pero sí a su barrio, a su trabajo, a su familia. Tal vez no los llama a ser misioneros de tiempo completo, pero sí a usar sus talentos como plataforma para compartir el Evangelio. Tal vez no los llama a experimentar un milagro tan dramático como el nuestro, pero sí a convertirse en el milagro que otros necesitan. La respuesta a la oración de una familia en crisis, la voz de esperanza para alguien al borde de rendirse. Si hoy deciden decir sí, si se rinden por completo a su voluntad, si confían en Él más allá de lo que entienden, Dios los usará de maneras que nunca imaginaron. Tendrán sus propios testimonios, sus propios encuentros con lo divino, sus propias historias que marcarán a otros, porque nuestro Dios no ha cambiado. El mismo poder que resucitó a Jesús sigue vivo hoy. El mismo amor que lo llevó a la cruz sigue motivando sus milagros. La misma autoridad que tenía sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte sigue siendo suya. Lo único que falta son personas dispuestas a creerlo y a vivir como si fuera verdad. Personas que oren con expectativa, que compartan el Evangelio esperando cosecha, que caminen cada día con la convicción de que cualquier momento puede convertirse en escenario de un milagro. Si han llegado hasta este punto de mi relato y sienten que algo se ha movido en lo profundo de su corazón, no lo ignoren. Así como Jesús preparó a aquella comunidad en las montañas con sueños y visiones, creo que está usando este testimonio para hablarles a ustedes. No es el final de una historia pasada, es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Les hago un llamado directo. Si sienten esa voz interior, no la apaguen, no la racionalicen, no digan después lo haré. Respondan hoy, arrodíllense donde están, y digan, Señor, aquí estoy. Si me llamas a algo más grande que mi vida común, envíame, úsame, haz milagros a través de mí para tu gloria. Prepárense, porque si hacen esa oración con sinceridad, Dios los sorprenderá. El mismo que convirtió un accidente aéreo en el inicio de un avivamiento, puede transformar su vida en una plataforma para lo extraordinario. El mismo que usó a 5 misioneros asustados para impactar a miles en las montañas de India, puede usarlos a ustedes para tocar su familia, su comunidad, su nación. Pero alguien tiene que dar el paso. Alguien debe estar dispuesto a creer más allá de lo lógico, lo seguro y lo predecible. Serán ustedes. Antes de terminar, quiero orar por quienes han escuchado este testimonio. Padre Celestial, te presento a cada persona que hoy ha recibido estas palabras. Te pido que enciendas en ellos la fe para creer que aún haces milagros, que sus vidas se conviertan en instrumentos de tu poder, que vean tu mano obrando en lo imposible. Protégelos, guíalos y úsales para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero pedirles algo. Si este relato tocó su corazón, no lo guarden solo para ustedes. Compártanlo con alguien que lo necesite, un amigo que duda de Dios, un familiar que ha perdido la fe, un hermano en Cristo que está luchando con su llamado. Porque cada vez que damos testimonio de lo que Dios ha hecho, ese testimonio despierta fe en otros. Estamos viviendo tiempos donde el Señor está derramando historias como esta para preparar a su iglesia para lo que viene. Estos milagros no son hechos aislados, son señales de que Él está levantando una generación que no se conformará con un cristianismo rutinario. Una generación que buscará encuentros reales con lo divino, que orará esperando milagros, que predicará esperando conversiones sobrenaturales, que caminará hacia lugares difíciles con la certeza de que Dios abrirá puertas que ningún hombre puede abrir. Esa generación puede ser ustedes. La decisión está en sus manos. Recuerden, el mismo Dios que envió ángeles para sostener un avión que caía sigue enviando ángeles hoy. El mismo Jesús que se reveló en sueños a un pueblo remoto, puede revelarse a personas en su ciudad, en su vecindario, en su propia familia. Él solo busca corazones dispuestos a decir sí. Así que aquí está mi última invitación. No se queden como espectadores de lo que Dios hace en otros. Sean protagonistas de los milagros que Él quiere hacer ahora. Entréguenle su vida por completo y prepárense para ser sorprendidos. Porque el Dios que transformó mi accidente en un avivamiento, puede tomar su historia, por más común o rota que parezca, y convertirla en una obra extraordinaria para su gloria. ¿Están listos para decirle al Señor,
Aquí estoy, envíame. Amén.